Con el tiempo, hemos logrado desenterrar descubrimientos alucinantes que han revelado misterios, desde la Puerta de los Dioses hasta el Excalibur. Así que echemos un vistazo a 15 de los descubrimientos arqueológicos más controvertidos que hicieron que todos hablaran. Número 15. La Puerta de los Dioses. Los arqueólogos han hecho un descubrimiento alucinante que ha dejado al mundo asombrado. Encontraron una talla de piedra en Perú conocida como Aramu Muru, o Puerta de los Dioses, que es uno de los lugares más místicos y misteriosos de América del Sur. Este sitio místico cerca del lago Titicaca está envuelto en misterio y leyendas. Algunos creen que es una puerta espiritual, mientras que otros piensan que es una construcción extraterrestre. La talla de piedra conocida como Aramu Muru fue descubierta en la década de 1990 por un guía de montañismo. Se trata de una alcoba de 7 metros de altura construida por los incas con una depresión trapezoidal tallada en la parte inferior. Desde la distancia, parece ser un portal cuya construcción nunca se terminó. Pero los lugareños hablan de ver hombres altos, acompañados de bolas de luz brillantes, caminando por la puerta. Y el escritor paranormal Jerry Willis incluso afirmó haber viajado a través de esta puerta. ¿Pero es realmente un portal a otro mundo? La verdad se pierde en la historia, pero una cosa es que la Puerta de los Dioses es uno de los lugares más místicos de América del Sur. Los peregrinos visitan este sitio todos los días, creyendo que es la entrada a otros mundos. Cuentan historias de misteriosas desapariciones y figuras con largas túnicas que entran y salen del portal. Algunos incluso informan de visiones y sensaciones inusuales mientras meditan aquí. Por supuesto, algunos escépticos creen que las leyendas en torno a Aramu Muru son simplemente el resultado de un libro llamado Secretos de los Andes. Pero quién sabe, tal vez haya más en este sitio místico de lo que creemos. Número 14. Antepasados ballenas con patas. Recientes hallazgos en Perú han desenterrado un fósil que ofrece una visión extraordinaria del pasado antiguo de las ballenas. Esta asombrosa historia de Perigocidus pacificus, el ancestro de la ballena caminante, ha dejado a expertos y entusiastas entusiasmados. Mucho antes de que las ballenas y los delfines se convirtieran en las criaturas distintas que conocemos hoy, compartían un ancestro común dentro de la familia de los cetáceos, mamíferos acuáticos. Nuestro último hallazgo arqueológico ha revelado que este ancestro poseía un rasgo verdaderamente extraordinario que lo diferencia de sus descendientes modernos. Podía caminar sobre la tierra usando 4 patas. Imagine una criatura que mide hasta 4 metros de largo, navegando con gracia tanto por tierra como por mar. Es una vista que deja atónitos a los demás y estimula la imaginación. Los restos fosilizados de Perigocetus pacificus han ofrecido pistas tentadoras sobre su apariencia y linaje. Sorprendentemente, ciertas características de su coxis sugieren una posible conexión genética con las nutrias y los castores. ¿Quién habría pensado que estas criaturas aparentemente no relacionadas podrían compartir un ancestro común con las ballenas? Perigocidus pacificus, una criatura extraordinaria que data de hace 42 millones de años, proporciona información invaluable sobre el ancestro común que eventualmente dio origen a la diversa variedad de mamíferos marinos que conocemos hoy. Pero, ¿cómo navegaba este ancestro de la ballena caminante tanto por la tierra como por el mar? ¿Y qué motivó su transición final a un estilo de vida completamente acuático? Estas preguntas nos dejan con ansias de más conocimiento, ansiosos por profundizar en los misterios de la historia de nuestro planeta. Número 13. Buda infantil. En un sorprendente giro de los acontecimientos, un par de aventureros cineastas australianos se toparon con un artefacto notable mientras realizaban su investigación para un próximo documental. Con sus confiables detectores de metales en la mano, Leon Deschamps y Shane Thompson se embarcaron en una búsqueda para localizar equipo científico que se cree que fue abandonado por la expedición Bowden de 1800-1803. Lo que no sabían es que su búsqueda los llevaría a un descubrimiento asombroso que podría reescribir los libros de historia. En lugar de desenterrar restos de la era napoleónica, Deschamps y Thompson se toparon con una pequeña figura de Buda de bronce que medía apenas 15 centímetros de altura y pesaba poco más de 1 kilo. Sorprendentemente, los expertos han determinado que este exquisito artefacto es probablemente de origen chino y data de hace cientos de años. Desde su fascinante hallazgo en 2018,
Los intrépidos cineastas han estado inmersos en una búsqueda incesante para desentrañar el misterio detrás de la presencia de Buda en una carretera remota en Shark Bay. ¿Podría esta enigmática figura contener la clave de un capítulo oculto de la historia? ¿Podría ser evidencia de una antigua visita de los exploradores de la dinastía Ming a las costas de Australia? Bueno, Deschamps especula que este intrigante Buda pudo haber sido olvidado inadvertidamente por la legendaria flota del tesoro de la dinastía Ming de 1421. Esta formidable flota, enviada por el tercer emperador Ming para demostrar la supremacía china, se embarcó en 7 expediciones trascendentales desde el sudeste asiático e incluso se aventuró hasta África. Sin embargo, los registros históricos no mencionan su llegada a suelo australiano. Entonces, ¿cómo llegó este antiguo Buda a Shark Bay? ¿Fue una mera coincidencia o un acto deliberado? Y si de hecho los exploradores de la dinastía Ming llegaron a las costas australianas, ¿qué otros secretos yacen enterrados bajo las arenas del tiempo? Número 12. Tumba de Jesús. En una investigación reciente, los arqueólogos han hecho hallazgos preliminares que sugieren la posibilidad de que la tumba donde tradicionalmente se creía que Jesucristo había sido enterrado todavía esté intacta en la actualidad. Este descubrimiento ha provocado un intenso debate entre expertos y entusiastas. El lugar en cuestión se encuentra dentro de la iglesia del Santo Sepulcro en la ciudad vieja de Jerusalén, un lugar de gran importancia religiosa. A lo largo de los siglos, la iglesia circundante ha sufrido numerosos cambios, incluidos daños, destrucción y reconstrucción. A pesar de estas alteraciones, parece que partes de la tumba identificada en el siglo IV después de Cristo han logrado sobrevivir. Pero aquí está la quema. ¿Podemos realmente estar seguros de que esta es la tumba real de Cristo? Arqueológicamente hablando, es imposible probar definitivamente que la tumba recientemente descubierta sea realmente el lugar de enterramiento de Jesús de Nazaret. Sin embargo, hay algunas pruebas indirectas que apoyan la identificación realizada por representantes del emperador romano Constantino unos 300 años después. Los primeros relatos del entierro de Jesús provienen de los evangelios canónicos, que fueron escritos varias décadas después de su crucifixión. Estos relatos describen consistentemente cómo Cristo fue enterrado en una tumba excavada en la roca que pertenecía a José de Arimatea, un seguidor rico. Curiosamente, los arqueólogos han identificado más de 1000 tumbas similares excavadas en la roca en las cercanías de Jerusalén. Pero la tradición judía prohibía el entierro dentro de las puertas de la ciudad, y el libro sagrado indica que Jesús fue enterrado fuera de Jerusalén, cerca del Gólgota, el lugar de su crucifixión. ¿Entonces fue este realmente su lugar de descanso final? Número 11. Tablillas de Tartaria. En el mundo de la arqueología, hay pocos descubrimientos que cautiven la imaginación tanto como las tablillas de Tartaria. Descubiertas en 1961 en un yacimiento neolítico en el pintoresco pueblo de Tartaria, enclavado en Transilvania, estas 3 enigmáticas tablillas han provocado un intenso debate entre los expertos. Lo que hace que estas tablillas sean tan intrigantes es la colección de símbolos incisos grabados en sus superficies. Estos símbolos están estrechamente relacionados con los símbolos de Vinca, un corpus de signos antiguos encontrados en todo el sudeste de Europa. Algunos arqueólogos audaces sostienen que estos símbolos representan la forma más antigua de escritura conocida por la humanidad. ¿Podrían estas tablillas ser la clave para desvelar los misterios de nuestro pasado antiguo? Sin embargo, antes de dejarnos llevar por la emoción, es importante señalar que la datación precisa de estas tablillas ha resultado ser todo un reto. La estratigrafía que rodea su descubrimiento es un tema de disputa entre los expertos, lo que dificulta determinar su verdadera edad. Para complicar aún más las cosas, un tratamiento térmico realizado en las tablillas después de su desenterramiento ha hecho imposible la datación directa por radiocarbono. Echemos un vistazo más de cerca a estos misteriosos artefactos. 2 de las tablillas tienen forma rectangular, mientras que la tercera es redonda. A pesar de su pequeño tamaño, ya que la tablilla redonda mide apenas 6 centímetros de ancho, tienen un gran significado. Curiosamente, tanto la tablilla redonda como una de las rectangulares presentan misteriosos agujeros perforados a través de ellas. ¿Cuál podría ser el propósito de estos agujeros?
¿Una pista aún por descifrar? Tal vez. La tablilla rectangular sin perforar también tiene una combinación intrigante de imágenes. Un animal con cuernos, una figura misteriosa y un motivo vegetal que se asemeja a una rama o un árbol. ¿Qué podrían significar estos símbolos? ¿Son meras representaciones de la vida cotidiana o tienen un significado más profundo? Las respuestas se esconden en los pliegues del tiempo. En cuanto a las otras tablillas, muestran una serie de símbolos abstractos que nos hacen reflexionar sobre su propósito. Número 10. Evolución animal. ¿Has pensado alguna vez en la misteriosa evolución de los animales? Bueno, ha sido un tema candente últimamente en el mundo arqueológico. La vida ha existido durante la asombrosa cantidad de 4.500 millones de años. Pero la aparición repentina de animales con partes duras sugiere que hubo un período en el que los primeros animales de cuerpo blando sin partes duras evolucionaron a partir de criaturas más simples. Desafortunadamente, no tenemos mucha evidencia fósil de esa época, por lo que es difícil comprender el momento y la naturaleza de esos eventos evolutivos. Sin embargo, los científicos coinciden ampliamente en que las esponjas son los animales más básicos en el árbol evolutivo animal y probablemente fueron los primeros en aparecer. Sí, las esponjas son animales. Utilizan oxígeno y se alimentan succionando agua que contiene materia orgánica a través de sus cuerpos. Entonces, según esta suposición, las esponjas pueden haber existido durante varios cientos de millones de años. Pero espere, hay más. Las esponjas no tienen partes duras como conchas o huesos, lo que hace que sea complicado encontrar evidencia de su existencia en rocas antiguas. Cuando un científico encontró evidencia de esponjas en rocas antiguas, no estaba completamente seguro de si realmente demostraban que las esponjas existían durante esos años. Entonces, ¿qué significa todo esto? Bueno, significa que los animales existían mucho antes de que los descubriéramos. También significa que todavía hay mucho que no sabemos sobre la evolución de los animales y los misteriosos caminos que tomaron para llegar a donde están hoy. ¿Quién sabe qué otros secretos yacen enterrados en las profundidades de la Tierra, esperando ser descubiertos? Número 9. Una mano humana. Un equipo de arqueólogos suizos ha tropezado con algo verdaderamente extraordinario. Una mano de bronce que data de hace más de 3.000 años. Pero no se trata de una mano cualquiera. Este antiguo artefacto viene completo con un brazalete de lámina de oro y una daga de bronce a juego, lo que lo convierte en un trío bastante enigmático. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen realmente fascinantes. Esta mano de bronce no se parece a nada que hayamos visto antes de ese periodo de tiempo. Es demasiado pesada para haber sido práctica. Por lo tanto, los expertos se rascan la cabeza tratando de averiguar su propósito. ¿Era puramente ceremonial? ¿Y quién era la persona asociada con esta misteriosa mano? ¿Un rey? ¿Una reina? ¿Un funcionario de alto rango? Las posibilidades son infinitas. Este descubrimiento ha hecho que todos hablen. La gente está entusiasmada con preguntas sobre las prácticas culturales y ceremoniales de la época. ¿Qué tipo de sociedad produjo artefactos tan intrincados y simbólicos? ¿Y cuál era el significado de esta mano? ¿Era un símbolo de poder, riqueza o algo completamente distinto? A medida que los investigadores profundizan en este fascinante misterio, esperan descubrir más pistas sobre los orígenes de la mano de bronce, su propósito previsto y el individuo que pudo haber representado. Número 8. Cámara perdida en la pirámide. Una cámara secreta justo encima de la entrada principal de la Gran Pirámide de Egipto ha dado que hablar a todo el mundo. Ahora la gran pregunta es, ¿por qué se creó esta cámara? Bueno, ese es el misterio que tiene a los expertos rascándose la cabeza. La cámara mide la friolera de 30 metros, que son aproximadamente 43 pies. Pero incluso antes de este descubrimiento, los científicos han estado debatiendo sobre el propósito de la Gran Pirámide. Han pasado alrededor de 150 años desde que la egiptología se convirtió en algo común, y los académicos aún no parecen ponerse de acuerdo sobre por qué se construyó esta magnífica estructura. Algunos dicen que es un espejo del cielo, otros creen que es un almacén, y luego están aquellos que argumentan que es una bomba de agua o que representa el cinturón de Orión. Pero la teoría más aceptada es que se construyó como el lugar de descanso final del faraón Keops. Si eso es cierto, entonces esta cámara recién descubierta podría tener una antigüedad de hasta 4.500 años.
Pero incluso con toda esta información, todavía nos preguntamos, ¿por qué se construyó realmente la pirámide? Número 7. Huevos antiguos. En marzo de 2019, un equipo de arqueólogos realizó un descubrimiento extraordinario en el sitio de Xiangjing, que ha cautivado la imaginación de expertos y entusiastas por igual. Durante una meticulosa excavación, se encontraron con una fascinante tumba que data de hace aproximadamente 2500 años, cuyo hallazgo más notable fue una jarra de arcilla ingeniosamente diseñada que contenía 20 huevos preservados. Lo que hace que este descubrimiento sea particularmente intrigante es el contexto más amplio del sitio funerario. Junto a la jarra, los arqueólogos descubrieron una impresionante colección de utensilios culinarios, platos elaborados y diversos implementos de cocina, sugiriendo que el ocupante de la tumba no era un individuo común, sino un maestro de las artes culinarias de su época. Aunque el paso del tiempo había cobrado su precio en los huevos, dejando solo las cáscaras calcificadas como testigos silenciosos de su existencia, el verdadero genio del hallazgo reside en el método de preservación empleado. La jarra había sido sellada meticulosamente con una capa de barro, creando un microambiente que permitió la conservación de estos delicados contenidos durante milenios. Esta antigua técnica de preservación demuestra un nivel de sofisticación tecnológica que continúa asombrando a los investigadores modernos. La estructura misma de la tumba es un testimonio de la grandeza de la antigua civilización china. Con sus 38 cámaras meticulosamente organizadas en 6 niveles distintos, representa una obra maestra arquitectónica de su época. La escala y complejidad del sitio ha llevado a los arqueólogos a una conclusión fascinante. Este podría ser el lugar de descanso final de un clan entero, una cápsula del tiempo que preserva las historias, tradiciones y secretos de una antigua familia china. Las posibilidades de lo que este extraordinario sitio podría revelar sobre las costumbres funerarias, la estructura social y las prácticas culinarias de la antigua China son verdaderamente ilimitadas. ¿Qué otros tesoros y conocimientos aguardan ser descubiertos en las profundidades de estas cámaras ancestrales? Número 6. El misterio de la muerte del rey Tut. Muy pocas figuras históricas han cautivado nuestra imaginación colectiva de manera tan profunda y duradera como el enigmático rey Tutankamón. Su repentina y prematura partida de este mundo, a la sorprendentemente temprana edad de 19 años, ha dejado tras de sí un legado envuelto en capas de misterio que continúan intrigando a investigadores hasta el día de hoy. Lo que hace que este caso sea particularmente desconcertante es que, a pesar de su elevada posición como uno de los gobernantes más poderosos del antiguo Egipto, con acceso privilegiado a los mejores médicos y tratamientos disponibles en su época, las circunstancias precisas que rodearon su fallecimiento siguen siendo un tema de intenso debate entre historiadores y arqueólogos de todo el mundo. El giro más dramático en esta historia milenaria ocurrió en 1968, cuando el mundo académico quedó completamente atónito ante las reveladoras radiografías realizadas a la momia del joven faraón. Estas imágenes médicas modernas expusieron detalles verdaderamente intrigantes, evidencia clara de una severa fractura en una de sus piernas, acompañada de un traumatismo craneal significativo, ambas lesiones aparentemente sufridas en un período muy cercano a su muerte. Como si esto fuera poco, exhaustivos estudios de ADN realizados tanto en su momia como en los restos de varios miembros de su familia real arrojaron información adicional fascinante, revelando la presencia de múltiples trastornos genéticos heredados, así como claros indicios de que el joven faraón había padecido malaria. Sin embargo, a pesar de la inmensa cantidad de datos científicos recopilados a través de décadas de meticulosa investigación y análisis forense, las circunstancias exactas que llevaron a la muerte del rey Tutankamón continúan siendo uno de los enigmas más intrigantes de la arqueología moderna. La pregunta que mantiene despiertos a los investigadores noche tras noche es si estas lesiones fueron el resultado de un trágico accidente, quizás una caída catastrófica de su majestuoso carro real durante una cacería o ceremonia, o si, por el contrario, toda esta evidencia física apunta hacia una posibilidad mucho más siniestra y perturbadora: un asesinato cuidadosamente planificado en los pasillos del poder del antiguo Egipto. Número 5. Osario de Santiago. Un osario
término que proviene del latín osarium. Es una caja o receptáculo especialmente diseñado y consagrado para albergar los restos óseos de nuestros antepasados fallecidos, una práctica ancestral que refleja el profundo respeto por los difuntos. En este contexto histórico, el osario de Santiago emerge como un hallazgo extraordinario. Una caja de huesos meticulosamente tallada en piedra caliza, que porta una inscripción en arameo de profundo significado histórico y religioso que reza: Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. La importancia potencial de esta inscripción no puede subestimarse, pues de confirmarse su autenticidad, representaría el testimonio escrito más antiguo que hace referencia directa a la figura histórica de Jesús. La controversia que rodea al osario de Santiago ha generado intensos debates académicos y arqueológicos durante décadas. Un capítulo particularmente dramático de esta saga se desarrolló en 2012, cuando Oded Golan, un prominente coleccionista de antigüedades israelí, se vio envuelto en acusaciones de falsificación relacionadas con el osario. El subsiguiente proceso judicial se extendió durante 7 años, culminando finalmente con la absolución de Golan. Sin embargo, esta resolución legal no ha disipado por completo las dudas que persisten sobre la autenticidad de la crucial inscripción Hermano de Jesús. Los análisis científicos han establecido con certeza que el osario mismo data de un período comprendido entre el siglo I a.C. y el año 70 de nuestra era, época en la que la práctica de la recolección y preservación de restos óseos era una costumbre ampliamente extendida entre la comunidad judía. No obstante, la ausencia de métodos definitivos para verificar la autenticidad de la inscripción específica nos deja en un terreno de especulación y debate académico. Esta incertidumbre nos invita a reflexionar. Nos encontramos ante un artefacto histórico genuino que podría revolucionar nuestra comprensión de la historia religiosa, ¿o estamos frente a una falsificación magistralmente ejecutada que ha logrado engañar incluso a los expertos más escépticos? Número 4. El medallón del faraón. Este antiguo gobernante siempre ha sido un tema de acalorado debate, y ahora ha surgido un artefacto asombroso que alimenta aún más la controversia. Empecemos con una breve introducción para aquellos que no están familiarizados con Akenatón. Es famoso por ser el padre de Tutankamón y el esposo de la reina rebelde Nefertiti, pero lo que lo distingue de otros faraones es su apariencia física increíblemente única. Imagínate a un faraón con caderas que podrían rivalizar con las de cualquier mujer. Akenatón poseía una figura inusualmente femenina que solo ha aumentado la intriga en torno a su reinado. Pero eso no es todo. Su cráneo alargado, su barbilla y nariz prominentes le dan a sus imágenes un aura de otro mundo. Ahora, sumerjámonos en el corazón de este descubrimiento alucinante. El medallón del faraón. Se dice que este misterioso artefacto está asociado con el propio Akenatón, y lo que representa es el punto en el que las cosas se vuelven verdaderamente de otro mundo. Este medallón muestra lo que parece ser una nave real, o un disco que se asemeja a un platillo volante. También hay una cabeza que parece pertenecer a un extraterrestre, gris en la parte superior del medallón. Naturalmente, este medallón ha provocado un intenso debate e innumerables interpretaciones. Algunos creen que es una prueba innegable de que los extraterrestres participaron en el gobierno del antiguo Egipto. Pero aquí es donde las cosas se vuelven aún más fascinantes. La autenticidad y el verdadero significado del medallón aún están en discusión. ¿Por qué? Bueno, porque solo existen fotografías. Surgen muchas preguntas sobre este desconcertante artefacto. ¿Es un engaño inteligente? ¿O podría ser realmente un vistazo a un capítulo oculto de la historia? Puede que nunca lo sepamos con certeza, pero una cosa es segura. El enigmático reinado del faraón Akenatón se ha vuelto mucho más misterioso. Número 3. Antiguo reloj de cerdo. Un equipo de intrépidos investigadores ha dado vida a una maravilla del cronometraje del Imperio Romano que había quedado olvidada durante mucho tiempo: el enigmático reloj de cerdo. Un reloj de sol con forma de jamón que ha dejado atónitos a historiadores y entusiastas del tiempo. Este antiguo reloj de sol, considerado uno de los dispositivos de cronometraje más antiguos que se conocen, servía de reloj de bolsillo a nuestros homólogos romanos. Pero, ¿cómo funcionaba este peculiar artilugio con forma de jamón? ¿Y qué lo hacía tan único? El funcionamiento del reloj del puerto requería delicadeza,
y una comprensión aguda de la coreografía celestial del sol. Su diseño, aunque aparentemente caprichoso, era un testimonio de la maestría de los romanos en el cronometraje. Las líneas verticales representaban meticulosamente cada mes, mientras que las horizontales marcaban las horas antes del atardecer o después del amanecer. Sin embargo, el elemento clave que dio vida a este reloj de sol era el gnomon, una pieza protuberante que se asemeja a una pequeña cola de cerdo. ¿Cómo concibieron los romanos un dispositivo de cronometraje tan poco convencional? ¿Qué los inspiró a darle forma de jamón? ¿Había un simbolismo más profundo escondido en su forma? Quizás una mayor exploración arroje luz sobre estos enigmas y profundice nuestra comprensión de la cultura romana antigua. Número 2. Huellas en Creta. En el año 2002, el profesor Gerard D. Gierlinski realizó un descubrimiento extraordinario en la isla griega de Creta, que ha generado un intenso debate en la comunidad arqueológica internacional. Durante una expedición rutinaria, el equipo de investigación se topó con un hallazgo sin precedentes: 50 huellas fosilizadas perfectamente preservadas en una formación rocosa antigua. Lo que hace que este descubrimiento sea particularmente fascinante es la controversia que rodea la datación de estas huellas, que ha provocado un acalorado debate entre expertos de diversas disciplinas. Inicialmente, un grupo de científicos propuso una datación sorprendente de 5,7 millones de años, una cifra que, de ser correcta, revolucionaría por completo nuestra comprensión actual de la evolución humana y los patrones de migración temprana. Esta datación desafió directamente el consenso establecido sobre la cronología del desarrollo humano. Sin embargo, la situación se complicó cuando otros investigadores presentaron evidencia convincente de migraciones humanas en África y Eurasia que parecían contradecir esta teoría, lo que llevó a algunos académicos a cuestionar la validez del informe original. Un aspecto particularmente intrigante del hallazgo es la morfología de las huellas. Los análisis detallados han revelado que estas impresiones presentan características que no coinciden completamente con las huellas humanas modernas, lo que ha llevado a algunos expertos a sugerir que podrían ser de origen animal. No obstante, un estudio reciente publicado en la prestigiosa revista Nature ha añadido una nueva capa de complejidad al debate, proponiendo una revisión de la edad de las huellas y argumentando convincentemente que, tras un análisis más exhaustivo, estas marcas muestran características sorprendentemente similares a las huellas humanas. Esta nueva interpretación ha generado un profundo cuestionamiento de la teoría establecida por Charles Darwin sobre el origen africano de la dispersión temprana de los humanos modernos. El descubrimiento de estas enigmáticas huellas en territorio europeo ha sembrado dudas significativas en la comunidad científica, dejando más preguntas que respuestas. ¿Representan estas huellas evidencia de presencia humana primitiva o son marcas dejadas por otras especies animales? La respuesta definitiva sigue siendo objeto de intenso debate académico, pero una cosa es innegable: este controversial hallazgo ha catalizado una reevaluación fundamental de nuestras teorías sobre los orígenes humanos. Número 1. Excalibur. En un emocionante e inesperado giro del destino, dos intrépidos trabajadores, Janek Vestergaard y Henning Noir, se encontraron con un hallazgo verdaderamente extraordinario mientras realizaban labores de excavación en una de las calles más antiguas y pintorescas de Aalborg, Dinamarca. Durante sus trabajos rutinarios, enterrada silenciosamente bajo la superficie durante siglos, descubrieron una espada colosal y majestuosa que medía más de 1 metro de largo, en un estado de conservación sorprendentemente perfecto. La escena parecía extraída directamente de las leyendas artúricas, como si la mítica Excalibur hubiera emergido de las profundidades de la tierra para revelarse ante sus asombrados ojos. Tras una minuciosa y detallada inspección llevada a cabo por los expertos más destacados del museo local, se confirmó que este notable artefacto es un auténtico tesoro de la era medieval, cuyo origen se remonta al menos al siglo XIV, si no antes. La antigüedad considerable de la espada, por sí sola, la convierte en una pieza histórica de valor incalculable para nuestra comprensión del pasado medieval. Sin embargo, lo que verdaderamente hace único y fascinante este descubrimiento es la peculiaridad de sus circunstancias. Durante la época medieval, existía una tradición profundamente arraigada según la cual
La espada de un guerrero debía ser enterrada junto a su dueño como parte de los rituales funerarios, simbolizando el honor y el estatus del fallecido. Sin embargo, esta espada en particular parece contar una historia completamente diferente y misteriosa. Las preguntas surgen en cascada. ¿Quién fue el valiente guerrero que empuñó esta poderosa arma en tiempos antiguos? ¿Qué épicas batallas y conflictos presenció esta hoja a lo largo de su existencia? Y quizás lo más intrigante de todo, ¿qué acontecimientos extraordinarios llevaron a que esta magnífica espada fuera abandonada y olvidada bajo tierra, separada de su dueño, contrariando las costumbres de la época? Nos vemos en el próximo video.